a quien amablemente nos atiende. Héctor, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez, los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Todo bien? Muy bien, Héctor, muchas gracias por esta comunicación. Por favor. Héctor, la idea de esta entrevista es dialogar acerca de lo que fue su trayectoria deportiva, en esto que es tan lindo como el básquetbol. ¿Usted se ha iniciado jugando al básquetbol a los 11 años casi por casualidad, es así? Así es, así es. En mi familia, digamos, no había nadie que jugara al básquet, ni que había tenido contacto con este deporte. Más, mi viejo en la pequeña localidad donde nació, aquí en el sur de Córdoba, había jugado al fútbol, y de hecho mis primeros movimientos en el deporte también fueron en el fútbol. Pero bueno, los amigos del barrio, digamos, mi papá había construido una pileta en el fondo de mi casa, y bueno, todos los chicos en verano la pasábamos ahí divirtiéndonos en la pileta de mi casa. Pero bueno, los chicos crecieron y cada vez los libros eran más grandes, entonces bueno, así decidieron mandarnos a un club que era Redes Cordobesa, que quedaba cerca de mi casa. Y bueno, primer año fuimos a la pileta, durante el invierno no hicimos nada, entonces bueno, el segundo año ya los papás de toda la barra nos dijeron, bueno, si vamos a pagar la cuota del club todo el año, vayan a hacer algún deporte. Y bueno, así surgió lo del básquet, ¿no? Totalmente por casualidad. Pero fue todo muy meteórico, a los 15 años ya jugaba en primera. Sí, fue todo muy rápido. La verdad que hay muchas veces que me preguntan cuál fue el doble más importante que hice en mi carrera, y creo que fue el del primer día que fui a entrenar, ¿no? Volví tan contento a casa que capaz que eso fue lo que me hizo amar este deporte prácticamente desde el comienzo. Y sí, fue muy rápido. A los 15 años ya debuté en primera, y bueno, de ahí fue una carrera larga, extensa, y por suerte con muchos buenos momentos. ¿Y cuál es el peso en el básquetbol del talento natural? ¿Tiene mucha importancia para que un jugador llegue a grandes esferas, o es más importante el trabajo y el aprendizaje? Yo creo que el talento es importante, ¿no? Eso no lo vamos a discutir. Cada uno viene con diferentes aptitudes para el deporte, física, etcétera, por lo menos a mi punto de vista. Pero bueno, el talento de la mano del trabajo se logran muchas más cosas, ¿no? Yo creo que son las dos cosas importantes, ¿no? Vos podés tener mucho talento, y si no te esforzas para desarrollarlo, obviamente va a quedar como un jugador talentoso, pero que podía haber llegado más. Y tenés esas dos cosas y muchas otras cosas más que van de la mano de cualquier deporte, ¿no? La inteligencia, poder adaptarte a diferentes situaciones, muchas cosas, pero el talento y el esfuerzo tienen que ir de la mano para que alguien pueda lograr un éxito en cualquier cosa, ¿no? No solamente el deporte. Así es. Y bueno, y haber sido seleccionado para representar a una provincia tan grande y tan basquetbolera como Córdoba, estimo que habrá sido una emoción muy grande en ese momento. Bueno, esos son los pasos que uno va dando, ¿no? Cuando vos arrancás, querés jugar, en este caso yo vivía acá en la capital de Córdoba, querés jugar en la selección de capital, después te ilusionás en aquellas épocas de ya muchos años donde el torneo, digamos, el campeonato argentino de básquetbol era el torneo más importante. Y bueno, todo el mundo quería representar a tu provincia, después pensás estar en tu país, bueno, y así uno se va poniendo metas, ¿no? Fueron rápidos, la verdad que fueron rápidos, desde el primer campeonato argentino de cadetes que jugué para Córdoba en Catamarca, creo que fue en el año 79, si no me equivoco, hasta el 85, donde debuté en la selección argentina de mayores, ¿no? Claro. Pasaron pocos años, pero bueno, así fue la carrera de uno, bastante rápida en los comienzos. Y ese primer viaje para representar a la selección de Córdoba debe ser inolvidable, Héctor. Sí, fue un torneo argentino en Catamarca. Me acuerdo hasta el nombre del club donde jugaban, creo que se llamaba Red Star. Red Star, Estrella Roja. Fueron en otras épocas, ¿no? Claro. Cuando se comenzaba a darle importancia. Creo que ese fue el primer campeonato argentino de cadetes. Ni recuerdo cómo salimos, seguro que no salimos campeón. Después el año siguiente sí, en Catamarca sí logramos el título por primera vez. Pero bueno, era el comienzo de muchas competencias que hoy por suerte se hacen en diferentes niveles y que sirven para que los chicos vayan tomando contacto compitiendo con sus pares, ir formándose y motivándose, ¿no? Que creo que es muy importante. ¿Y cómo fue su llegada
a obra sanitaria, ¿costó el desprendimiento con el núcleo familiar? En ese momento, bueno, no existía la Liga Nacional. Recuerdo después un campeonato argentino en Neuquén de mayores, que yo debuté con 16 años, la verdad que era muy chiquito. Sí. Me vinieron a buscar de los clubes más importantes de Buenos Aires, creo que fueron Obra, Ferro, Gimnasia de Grima La Plata también competía en ese momento, era uno de los clubes más importantes del básquet argentino. Y yo estaba empezando el 5º año, la verdad que ahí medio como que me asusté, ¿no? Claro. Si bien yo ya pensaba que en ese momento había que irse a jugar a Buenos Aires, como digamos, como era un paso para seguir progresando, lo demoré un año, ¿no? Terminé el secundario y después fui a obra sanitaria, un momento la verdad que inolvidable porque pude jugar con jugadores muy importantes, Cádiz, Rafaeli, Camisaza, Milovic y todos otros grandes jugadores que en ese momento jugaban en el club, ¿no? Que fueron un espejo más que importante en el comienzo de mi carrera, ¿no? Bueno, y recién decía que en ese tiempo no existía la Liga Nacional de Básquetbol. ¿Tuvo relación, tuvo contacto con León Agnudel en su momento? Sí, León quería que yo fuera a jugar a Ferro, también era una de las opciones. Recuerdo haber hecho un viaje con mi papá a Buenos Aires y bueno, él nos llevó a conocer el club, después fuimos a comer y bueno, hablaba de lo que era en ese momento un proyecto muy importante, lo más importante del básquet argentino y que tuvo resultados en esa época y después en los comienzos de la Liga Nacional. Ferro era como el club imitar y el club a vencer, ¿no? Trabajo institucional realmente muy bueno y bueno, León era uno de los responsables. Después tuve la suerte que en el primer equipo que jugué en la Liga, Sport Club de Caña de Gómez, en el año 86, él fue mi entrenador. Lo único que no coincidíamos es que él quería que yo jugara de base, de hecho jugué de base en ese equipo, una posición que me costaba mucho, pero vaya paradoja, ¿no? Y prácticamente el básquetbol, las posiciones fijas no existen, se ha transformado mucho y León siempre fue un visionario, ¿no? Una persona con una visión de lo que podía ser el mejoramiento del básquetbol, lo que podía ser la forma de jugar de los jugadores adelantada para la época, ¿no? De hecho, fue el mentor de la competencia que provocó el gran cambio en el básquetbol argentino. Y ahí en Sport Club lo tenía de asistente a Julio Lamas, ¿es así? Sí, creo que en ese momento, no sé si fue en ese primer año o el segundo año que fue Julio a ser asistente de León, la verdad que no lo recuerdo ahora, pero me parece que fue después que yo solamente tuve un año en Sport de Caña de Gómez y después ya vine a Atenas de Córdoba. Claro. Pero bueno, fue un gran maestro y formador de entrenadores, de jugadores, de dirigentes, la verdad que era un fuera de serie, ¿no? Esas personas que muy de vez en cuando tenemos la suerte de conocer y de tener, que cambian las cosas, ¿no? Y yo siempre digo, me tocó compartir mucho con él y con Osvaldo Orcasita, que fue un periodista muy importante de la revista El Gráfico, que también es otro de los grandes luchadores para imponer la Liga Nacional, quedarse a hablar con León, escucharlo hablar, ver las cosas que pregonaba, la verdad que era un placer, ¿no? Sinceramente, uno de los grandes recuerdos que me deja mi paso por este deporte. El año pasado tuve ocasión de poder dialogar con Rubén Magnano y nos comentaba esto de que en Córdoba está muy dividido el tema en el fútbol, Belgrano, Taller, Instituto, sin embargo, Atenas como que nuclea todo eso, como que la provincia se encolumna detrás de Atenas. ¿Es tan así, Héctor? Y en un comienzo sí, tal vez ahora que bueno, ahora hay dos equipos en la Liga Nacional, como son Atenas Instituto, bueno, puede estar un poco más repartido, pero en esa primera época de la Liga es como que el fútbol no estaba muy bien en Córdoba, los equipos no estaban logrando resultados, no estaban jugando en primera, y bueno, Atenas empezó a ganar, y bueno, en esa época la dirigencia de Atenas fue uno adelantado porque se transmitía por televisión abierta aquí en Córdoba, entonces bueno, fue como que bueno, todo el mundo, y esto lo he palpado a través de los años, después mucha gente que vos te encontrás y te comenta y te hace recordar viejas épocas, y no era, la liga no se transmitía por televisión, pero aquí en Córdoba sí, entonces eso hizo que prácticamente todo el mundo de una u otra manera siguiera la campaña de Atenas y después prácticamente se hiciera hincha del equipo, ¿no? Hoy, bueno, está Instituto, entonces, bueno, ya está un poco más repartido y eso también es bueno, ¿no? Sí, recuerdo, usted hablaba recién de la televisación en Córdoba,
en un momento tuvo un problema muy importante con torneos de competencia, que era los dueños o se mostraba como dueño de los derechos, hasta se llegó a hablar de desafiliación en un momento de Atenas de Córdoba. Y sí, porque en ese momento ya había cambiado un poco la forma de financiar los equipos. Atenas, con la transmisión de televisión y la publicidad, era muy importante transmitirlo. Entonces, bueno, hubo algunos chispazos, pero por suerte todo quedó en la nada, ¿no? Pero bueno, el tema de financiar a los clubes es importante y bueno, hay que tener en cuenta todas las opciones, ¿no? La gran mayoría de los clubes tienen transmisión por la TV local, más allá del acuerdo con TIC Sport y DirecTV que pasan los partidos, pero bueno, hay que tratar de encontrar el punto medio para que todos los intereses se puedan ver contemplados, ¿no? Y a usted le tocó vivir la época quizás de mayor esplendor de Atenas con un Marcelo Milanesio que era una especie de abanderado de ese equipo. Bueno, Marcelo es sinónimo de Atenas, ¿no? Jugó toda su carrera en el club, logró los mayores éxitos deportivos en el club. Yo tuve la suerte de jugar muchos años con él, no solamente en Atenas, sino también en la selección, y de tener una amistad mucho más allá de las canchas. Así que bueno, hablar de él es como hablar de parte muy importante de mi vida deportiva y también de mi vida personal. ¿Ha jugado hace poco en el senior de Atenas? ¿Es así, Héctor? ¿Cómo? Que usted ha jugado con Mario Milanesio hace muy poco en el torneo de veteranos, en el equipo de veteranos de Atenas, ¿es así? Sí, del año pasado, ¿no? Jugamos dos categorías, más 45 y más 50. En realidad era un grupo de amigos que ya hacía rato y varios años que no, amantes del básquetbol, que siempre han participado en los torneos de veteranos, que nos rompían la cabeza, con que juguemos, y bueno, nos dimos el gusto, ganamos los dos torneos, no fue muy holgado, pero bueno, la verdad que la pasamos bien, ¿no? Sobre todo en el tercer tiempo, ¿no? Claro. Como vamos a robar un poco el no, rayo, usted me entiende, ¿no? No vamos a preguntar lo que tomaban, pero me imagino que se debe disfrutar mucho más a esta edad jugar al básquetbol. No sé si se disfruta más, porque los dolores y los años pasan, ¿no? pero es bueno, un encuentro entre amigos. Humanamente yo te diría que fue muy bueno, ¿no? Más allá de en algunos partidos que tuvieron bastante difícil volver a sentir en parte lo que en algún momento uno sentía cuando iba a competir y que tenía esos partidos difíciles, ¿no? De otra forma, pero bueno, fue lindo, la verdad que fue una linda experiencia. Y en esta nueva experiencia jugó con Mario Milanesio, que es el hermano de Marcelo, un jugador que era mucho más aguerrido que su hermano. Sí, la verdad que Mario yo siempre lo destaco como uno de los jugadores que más ha querido Atenas y que más ha hecho por el equipo, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando yo llego en el año 87, él hizo un sacrificio muy difícil que lo haga un jugador, ¿no? Él era el goleador del equipo, titular indiscutido, y obviamente llegué yo y él fue al banco, ¿no? Claro. Y absolutamente sin ningún inconveniente. Bueno, después se ha forjado una amistad a lo largo de los años, de afecto y de cariño, pero yo siempre lo destaco, ¿no? Porque ha sido no diría renunciamiento, pero sí aceptar la regla de juego para lograr el título, que en definitiva lo logramos, y eso es lo más importante, ¿no? Y cada uno que puede aportar, pero no es común hacer el sacrificio que él hizo, ¿no? Yo siempre lo destaco. En el Mundial de 1986 que se jugó en España, ustedes le ganaron a los campeones del mundo, sin embargo después quizás no tuvieron el mejor sprint final. ¿Qué cree que le faltó a ustedes para poder acomodarse un poco más arriba? Y nos faltaba roce internacional. Sí. En realidad ese partido seguramente si jugábamos 10 era el único que le ganamos. Si volvemos a jugar 10 no sé si le ganamos. Claro. Es como yo siempre digo, y nos ha tocado pasar varias situaciones, que no hay que ganar antes de ganar, porque se puede presentar un partido fácil, ni perder antes de perder, cuando se te presenta un partido difícil. En definitiva, hay que jugarlo. Nos faltaba roce. Claro. ¿No? Ese partido jugamos muy bien y tuvimos ahí de si se daban algunos resultados, poder clasificar a la etapa final, pero bueno, después la realidad nos puso donde en ese momento estaba el básquet argentino, ¿no? Nos faltaba competencia internacional y roce, cosa que después, cuando muchos de nuestros jugadores comenzaron a ir a jugar a Europa y enfrentarse a los mejores prácticamente a diario, eso hizo que el nivel subiera y que, bueno, uno estuviera más acostumbrado a otro tipo de competencia, ¿no? Pero fue
un lindo torneo, pero bueno, nos quedamos cortos al final. Y en aquellos tiempos Estados Unidos no jugaba con basquetbolistas de la NBA. ¿Coinciden que pueda hacer uso de esos jugadores para la competencia o cree usted que por ahí es muy despareja la misma? En ese momento siempre a Estados Unidos le alcanzaba con la selección de los mejores jugadores universitarios, ¿no? De hecho, en ese equipo que jugamos en el 86, la gran mayoría, y creo que todos fueron jugadores de NBA, creo que estaba David Robinson, Steve Kerr, Tyron Box, casi todos, creo, no, si no sé todo, no me acuerdo bien todos los nombres, pero jugaron en la NBA. Bueno, los tiempos han cambiado, en un principio parecía que nunca iban a perder, sin embargo la selección argentina le ganó, España le ganó, bueno, sirve para competir, y creo que las diferencias, salvo con ese primer Dream Team, que había como un halo de respeto muy particular cuando vos entrabas a jugar a cancha con Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y muchos grandes jugadores de ese momento. Después las diferencias se fueron acortando, y en definitiva es un juego, ¿no? El básquetbol FIBA ha crecido mucho, en otra época en la NBA no había jugadores extranjeros que fueran figuras, hoy sí, hoy está lleno. Bueno, nosotros lo hemos disfrutado a Mano, a Chapu Noción, y a Delfino, y a Escola, y muchos jugadores que no solamente han llegado, sino que han sido importantes. Fabricio, ya me estaba olvidando de Fabricio, un montón, ¿no? Que el nivel del juego ha cambiado muchísimo, y esa es la manera, ¿no? Tal vez el día de mañana tiene una competencia interna muy fuerte, las diferencias seguramente van a seguir estando, pero bueno, cada vez se ha cortado más, y lo que antes parecía que nunca podía competir, después, bueno, se ha podido, ¿no? No hay, yo creo que siempre por ahí muchas veces nos preguntan a nosotros qué nos hubiera faltado, y tal vez, bueno, poder ir a competir en ligas europeas, porque la mayor exigencia te hace que vos mejores y te esfuerces más, y el techo lo tenga mucho más alto, ¿no? Entonces yo siempre creo que por más que haya mucha diferencia, siempre es bueno que participen los jugadores NBA en los torneos FIBA. Recién hablaba de aquel primer Dream Team, el que es considerado por muchos como la mejor selección del básquetbol de todos los tiempos. En aquella jugaba Magic Johnson, en una época donde quizás el HIV era como un tabú, como que no se conocía mucho, y que se había dado la noticia de que él era portador de ese síndrome. ¿Había una especie de cuidado en los demás equipos? Porque por ahí la información no era tanta en ese momento, Héctor. La verdad que no lo recuerdo. Creo que cuando jugamos no hubo absolutamente ningún problema. Sí, obviamente se comentaba mucho, y había mucho desconocimiento en esa época en cuanto a los alcances y los cuidados que había que tener con esa enfermedad, pero no, yo particularmente recuerdo ese partido. Los bailaron. No se me viene a la cabeza que su situación personal, sino disfrutar en la cancha, ¿no? Así es. Así que no fue algo que generé una barrera ni que alguien tuviera cuidado, ¿no? Más allá de lo normal. Y jugar un mundial en casa habrá sido de las cosas más lindas que le ha tocado en el básquetbol. Sí, fue muy lindo. También nos quedó un poco un sabor amargo, ¿no? Porque más allá de haber clasificado en el formato que se jugaba en esa época, después no pudimos lograr victorias en la segunda fase, y bueno, un poco se desdibujó, ¿no? Fue mucho esfuerzo, la verdad que nos habíamos preparado mucho, pero bueno, las cosas no se dieron como uno esperaba. Y viendo a la generación dorada, ¿en algún momento pensó, pucha, cómo no nací un poco después, o es algo que nunca pasó por su cabeza? Y nunca hay que decir nunca, ¿no? Fueron una camada realmente espectacular, que nos dio los triunfos más importantes deportivos a nivel internacional, pero sobre todo un respeto del mundo del básquetbol a la Argentina, ¿no? Entonces ha sido muy importante, pero bueno, ¿por qué uno tiene que decir que no? Obviamente no es fácil, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que trabajar mucho en las divisiones formativas, y bueno, si bien ha habido un recambio importante y el equipo realmente está funcionando bien, no hay que dormirse y hay que seguir generando jugadores. ¿Por qué no? El día de mañana se puede dar también en otra generación importante. Seguro. Que nos dé también logros muy importantes. Seguro. Usted recién mencionaba, bueno, el equipo de Sport Club de Cañada de Gómez, también ha jugado y ha sido campeón en JEPU de San Luis, instituciones que en lo que tiene que ver con la elite del básquetbol
prácticamente han desaparecido. ¿Por qué cree que en el básquetbol pasa mucho esto, de equipos que llegan a un auge y que después se pierden, como fue el caso también de Olimpia de Venado Tuerto, donde usted ha jugado también? Y en el básquetbol depende mucho para formar un equipo del apoyo externo que pueda tener el club, ¿no? Y esto sigue siendo así, no hay una fuente de ingresos genuina que permita que la competencia, si no hay dirigentes importantes detrás de un equipo, se mantenga en el tiempo, ¿no? Ha ido constantemente cambiando, se han ido depurando, clubes que fueron muy importantes, después en algún momento descendieron y después volvieron a participar y otros no. Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Recuerdo que en aquella época la fuente de ingreso más importante para la mayoría de los equipos era la afluencia de gente y hoy prácticamente no es así, ¿no? Tiene que ver un poco con lo publicitario, los ingresos por televisión y bueno, no alcanzan para que un club que hace esfuerzos importantes, trae jugadores extranjeros, mantener un núcleo de jugadores nacionales puedan económicamente estar tranquilos, ¿no? Siempre dependen de alguien con contacto, de alguien que le guste el deporte, de alguien que pueda trabajar y arrimar gente que ponga dinero en los clubes, ¿no? Esa es la realidad de nuestro deporte. Bueno, no ha cambiado a lo largo de los años y lamentablemente hoy la afluencia de público no es como antes, ¿no? Está bien que han cambiado, que se televisan muchos partidos, que hay mucha más oferta para ver deporte por televisión y bueno, el gran desafío que tienen por delante los dirigentes de volver a arrimar la gente al básquetbol de manera más masiva. Cuando lo invitaron para incursionar en política, ¿lo dudó en algún momento? ¿Es algo que usted venía deseando hace tiempo? Siempre me interesó, pero bueno, obviamente por mis compromisos deportivos pensaba que iba a ser imposible, pero bueno, después un día se dio, ya me habían ofrecido en otra época de mi carrera más temprana, digamos, pero bueno, mis compromisos eran imposibles hacerlo y bueno, después tomé la decisión de participar, de la cual no me arrepiento, pero bueno, es un mundo difícil y la verdad que muchas veces uno ve tantas cosas que necesita nuestro país, ve tanta gente con necesidades, ve una realidad que a lo mejor cuando uno estaba en el deporte, si bien podía escuchar, pero palparla de cerca y verlo es otra realidad, ¿no? Uno trabaja día a día para estar mejor, pero bueno, depende de todo, que nos unamos de una vez y que podamos sacar este país adelante, que nos podamos poner de acuerdo, algo que creo que es la gran deuda de la dirigencia política, ¿no? Encontrar cuál es el norte de nuestro país, más allá que le toque gobernar en tal o cual momento, pero seguir un camino que nos beneficie a todos, ¿no? Como muchas veces pasa, que bueno, de acuerdo a tal o cual visión se ve beneficiado tal sector, el día de mañana cambia, pero en definitiva eso no es bueno para nuestro país. Y haber sido vicegobernador es algo que había pensado, se había ilusionado en algún momento, lo había imaginado presidir, por ejemplo, una Cámara de Senadores, o como que lo tomó casi como sorpresa, Héctor. Me tomó un poco de sorpresa la propuesta, la verdad que nunca, si bien en un momento uno, después de varios años en esto, ya podés tener otra visión, pero nunca fue el objetivo, sino bueno, yo comencé la política como concejal, traté de cumplir mi trabajo y bueno, cuando llegó la posibilidad, también creo que no lo he hecho mal, después la gente tendrá que valorar, pero no pongo por delante los cargos, si bien es legítimo que cada uno tenga aspiraciones, pero bueno, estarás donde la gente quiera que estés y donde tu trabajo te lleve, ¿no? ¿Tiene opinión formada respecto a la desaparición de la disolución de la Secretaría de Deporte transformada ahora en agencia? Sí, mira, acá en Córdoba nosotros tenemos la figura de agencia hace ya casi 20 años. Mi postura particular es que más allá de la figura que se utilice, uno la puede usar bien o la puede usar mal. Si realmente es como dicen, como se rumorea, que tiene que ver más con desprenderse de terrenos importantes como el escenario y todas esas cosas, obviamente es una mala herramienta, porque creo que son lugares históricos del deporte que ya están muy instalados en la gente y
hacerlo desaparecer sería realmente una pérdida muy grande, por más que digan lo que digan. Pero si vos utilizas la herramienta bien, te permite ser más ágil. No sé cuáles son los alcances, obviamente, porque no conozco la figura las atribuciones que le han dado a la Agencia Nacional de Deporte, creo que así se va a llamar. Pero te vuelvo a repetir, depende cómo la gente lo use. Puede ser buena o puede ser mala una herramienta. Y la Fundación Corazoncitos, que ustedes es uno de los fundadores, estimo que debe ser uno de sus máximos orgullos personales, debe ser algo de lo que más se siente orgulloso, Héctor. Fue una situación por una vivencia particular de mi primera hija que nació con un problema cardíaco. Obviamente mucha gente ha participado desde su comienzo, hace ya más de 20 años. Tuvo que ver con ayudar y tal vez sea una semillita que me nació adentro y que me permitió ver que uno podía hacer otras cosas más allá de jugar al básquet, ¿no? Porque cuando uno es chico y está con el deporte como único objetivo, perdés cosas que pasan a tu alrededor. Eso me permitió ver otras realidades, ver otras necesidades.